el poder del proceso divino. ¿Se recuerdan que les conté una anécdota de un hombre? ¿Cuántos se acuerdan de esa anécdota? De un hombre que vio el capullo de una mariposa. ¿No se recuerda? ¿Sí? Ok. Y se recuerda que hablamos acerca de que el capullo, él encuentra un capullo de una mariposa y donde la ve, se queda observándolo por un buen momento, varias horas de hecho, y estaba viendo y él esperaba ver que la mariposa saliera, que la mariposa saliese volando, pero sucedió de que no podía y veía él veía como la mariposa quería salir y él vino y abrió el capullo y como pudo lo cortó de manera que salió la mariposa y al final salió y él dijo, bueno, ahora sí va a volar la mariposa y resultó que no voló. Toda su vida esa mariposa quedó deforme. ¿Por qué? Porque la manera de como una mariposa extiende sus alas de una manera majestuosa y aprende a poder volar en el sentido de poder tener fuerza sobre sus alas es pasando por el proceso de romper el capullo. Y como alguien lo ayudó a salir de eso, entonces ella se quedó deforme. Y me pregunto, ¿cuántos deformes habrán en las congregaciones el día de hoy? Porque muchas veces tratamos de ayudarlos y tratamos de hacer el papel de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nada de lo que nos acontece sin que Dios le dé permiso a cualquier situación que nos pasa. Hay veces que hay tentaciones que vienen a nosotros que son obviamente enviadas por Satanás, porque Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. El enemigo sí nos tienta y Dios a veces lo permite y muchas veces para hacer de nosotros un ejemplo aún contra Satanás, aún al mismo enemigo le dice que puedes tocarlo como lo hizo con la vida de Job, puedes tocarlo, pero quiero que veas que realmente no vas a poder botarlo porque Él está conmigo. Y la Biblia dice que a veces vamos a tener esta clase de situaciones, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos producido paciencia a través de todo lo que nos acontece, realmente aprendemos a tener una obra completa y aprendemos a ser perfectos y aprendemos a ser cabales. Diga conmigo cabal. De nuevo diga cabal. Cabales. Y hablamos sobre José. Usted se recuerda todo lo que José tuvo que pasar, pero Dios tenía predestinado que a José le sucediera lo que le pasó, porque tenía un propósito divino en la vida de José y en la vida de su familia. Hoy me ponen la imagen. Hoy quiero hablarles también el segundo subtema de que Dios está en control de nuestro proceso. Hablamos de que es necesario pasar el proceso, pero hoy quiero hablarles sobre el tema de que Dios siempre estará en control de nuestro proceso. Sin embargo, esperando que nosotros respondamos de una manera positiva, favorable. Diga conmigo positiva. David, voy a hablarles de David. Ahí ya usted pudo ver que es un Goliat y abajo está David. Normalmente las imágenes siempre muestran a David muy chiquitito y al gigante muy grandote, ¿verdad? Yo creo que de acuerdo a los estudios no era tan gigante el Goliat como lo vemos de esta imagen, ni David era tan chiquito y como muchos dicen que era endeble, era todo flaco. No necesariamente. David, dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que nos lee el libro de Primera de Samuel, nos habla de que David era un pastor de ovejas y David tenía una capacidad que le aseguro que tal vez ninguno de los que estamos aquí tendríamos, por lo menos los varones. Dice que cuando un oso o un león llegaba y le llevaba una oveja de su rebaño, David corría tras la fiera salvaje, la mataba y arrebataba de la quijada y de las garras del animal la oveja que le había quitado. Y no creo que una persona débil, flacucha, sin fuerza, logre hacer esta clase de situaciones. Ahora, tampoco lo puede ser un hombre fuerte como, no sé, como quien dijéramos, como Patrick, así fuerte, o como Dainer, como José, no sé, fuerte así, con mucho músculo y que se crea un superhombre. Tampoco puede ir y decir que va a atacar a un león y lo va a poder matar con las manos, simplemente con las manos, porque simplemente el león es un animal feroz, es un animal de caza, es un animal salvaje, que es muy difícil que al león haya otro animal que le pueda ganar.
el único animal que tal vez podría tener una ventaja sobre el león es el elefante, por el tamaño del moco del elefante o de la nariz, dirían algunos, ¿verdad? Pero un hombre fuerte, por muy fuerte que sea y por muy hábil para pelear incluso, o muy hábil para la defensa, tampoco podría ir detrás de un león y hacerlo. Y de hecho la palabra del Señor nos hace ver que no fue una sola vez, porque Él dice cuando alguien venía. No dijo cuando un león vino o cuando un oso vino. Dice cuando un león o un oso venía. Significa que muchas veces David se tuvo que enfrentar a esto. Entonces, pero ¿cuál fue el proceso que David tuvo que pasar para poder llegar a que a Jesús se le llamara Jesús, hijo de David? Qué lindo sería, ¿verdad? Que de nosotros el día que muramos dijeran, el hermano Edmer, y que dijeran el hermano José, hijo del hermano Edmer. Aunque yo ya estaría muerto, pero yo creo que una persona se siente viva, contenta cuando está viva y escucha que dicen esto. David ya no escuchó que dijeran Jesús, hijo de David, pero estoy seguro que si él hubiera escuchado, si hubiera tal vez en algún momento dicho, no me lo digan, porque David había llegado a tener un corazón que era muy parecido, y la Biblia dice al corazón de Dios. Entonces David sabía lo que era pasar por diferentes procesos. Y yo pretendo esta noche, al hablarle un momento sobre David y cómo desde el pastor de ovejas hasta el rey de Israel, de ser pastor de ovejas hasta llegar a ser el rey de Israel, David tuvo un proceso muy tremendo que tuvo que pasar. Ese es mi deseo, y quiero pedirle a Dios que Dios le permita a usted entender esta palabra. Amén. Señor, te doy gracias en esta hora. Por favor, Padre, hemos estudiado acerca de que los procesos son importantes. Hemos estudiado acerca, Dios mío, que José tuvo que pasar un proceso muy fuerte, y que el proceso son etapas en la vida que nosotros pasamos, circunstancias que nos acontecen, pero que nos ayudan para fortalecernos y nos ayudan para demostrar quiénes somos nosotros y quiénes somos en ti. Pero hoy, mi Dios, te pido que te derrames de una manera poderosa y que puedas encontrar cabida en el corazón de mis hermanos acá, y los hermanos que nos ven en casa, y los hermanos que nos ven en la iglesia en línea. Te pido en el nombre de Jesús que tú les des, Padre Santo, un espíritu de aceptación a esta palabra, que su corazón sea tierra fértil para poder recobrar lo que pudieron haber perdido debido a las acechanzas y a las mentiras y engaños del enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. David fue ungido como rey aun cuando él todavía era joven, todavía jovencito, y David fue ungido rey. Pero tuvo que pasar, después de haber sido ungido como rey, tuvo que pasar años huyendo del rey Saúl antes de poder asumir el trono. Vea qué diferencia de esto. Hay un rey, el rey Saúl, al que todo el mundo quería, porque él era de acuerdo a la Biblia, de buen parecer, era más alto que todos los guerreros que él tenía. Era un hombre, era un buen rey, bien parecido. Y ahora resulta que él, siendo el rey, se olvida de que Dios lo había puesto y que él había sido ungido como rey por Dios, por Samuel, por Dios. Hay cosas que nosotros en la vida nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos que Dios nos puso en el lugar donde estamos. Se lo voy a repetir, porque hay veces que en la vida nos olvidamos que hemos llegado a un lugar, tal vez en el ministerio o en la empresa o en su negocio, donde Dios lo llevó a usted ahí donde está. Usted no fue capaz de hacerlo solo. Dios lo tuvo que ayudar. David llegó a ser el pastor de ovejas de su padre, y él estaba feliz con su trabajo. Pero en cierta ocasión, aunque Saúl era el rey, Dios ya había decidido reemplazarlo debido a su desobediencia. Hay un problema fuerte cuando nosotros creemos que seguimos participando de algo y Dios ya decidió reemplazarnos. Es peligroso estar en el lugar en donde tal vez Dios nos ha dado un privilegio de hacer algo dentro de la iglesia, y hemos llegado a tal manera de decir, bueno, esto ya lo sé hacer, ya estoy acostumbrado, o no le ponemos la importancia necesaria y seguimos funcionando el ministerio o dentro de la empresa, pero Dios ya decidió reemplazarnos. Lo más horrible es caminar creyendo que se tiene una autoridad, y cuando el que dio la autoridad realmente ya la quitó y ya no nos confía. Me recuerdo que en cierta ocasión en un trabajo
bueno, me tocó trabajar allá en Estados Unidos, se había suscitado una situación y yo sentía que el dueño de la empresa cuando llegaba ya no me saludaba igual, ya había algo por ahí. Dije yo, aquí está sucediendo algo y sabiendo él como yo era en un momento que tuve oportunidad, como la tercera vez que llegó a ver el hotel, me senté con él y le dije, mire, quiero que platiquemos y voy a serle muy sincero. Yo siento que hay algún problema entre nosotros. Y era un hombre muy sabio, era un hombre muy sincero, con mucho dinero. Y me dice, bueno, tú sabes, me dice de que yo soy muy sincero. Y es cierto, me dijo, he perdido la confianza en ti. Y wow, y yo sentí que el mundo se me caía porque siendo gerente del hotel, el dueño perdió la confianza en mí. Significa que ya está buscando a otro. Y de cualquier momento va a llegar y me va a decir muchas gracias por tus servicios y bye bye, que te vaya bien. Entonces empecé a platicar con él y sucedió al final, se lo cuento rápido, que había habido un engaño, alguien lo estaba engañando. Y cuando hablamos, si él pudo ver los números del hotel, pudo ver la situación que estábamos viviendo respecto, hablo de números no de dinero, sino que hablo de números en relación a ocupancia del hotel, y pudo ver la realidad de lo que estaba aconteciendo. Él me dijo, wow, perdóname, estaba totalmente mal informado y no tenía los números correctos. No sabía que esto realmente estaba ocurriendo. No sabía que tú realmente habías conseguido este negocio y este negocio. Pensé y los estaba atribuyendo a alguien más. Y cuando la verdad salió a luz, diga conmigo, la verdad salió a luz. Cuando la verdad salió a luz, pues yo no tenía nada que temer porque sabía que estaba en la verdad, sabía que estaba haciendo bien mi trabajo. Entonces me dijo, ¿qué hacemos con esta persona? Y le dije, bueno, ya no es mi trabajo el decidir qué hacer con ella. Mi trabajo pues es estar aquí, manejar la situación, manejar tu hotel, manejar tus propiedades, y eso es lo que yo estoy haciendo y aquí están los resultados. Él esperó un momento, salió, habló, no sé, con su esposa o con alguien, y al momento salió y me dijo, acompáñame, voy a despedirla. Y caminamos hacia la oficina de esta persona. Le dijo, ponte de pie, por favor, y le dijo, pues recoge tus cosas, recoge todo, estás despedido. Y yo parado ahí, él se quedó viendo y dice el hombre todavía, no, al que tienes que despedir es a él, y me señala. Y yo no tuve que hablar, no tuve que hacer nada, solo me quedé viéndolo. Y el dueño de la empresa le dijo, vi los números, vi las verdades, vi las realidades, y el que me ha estado engañando eres tú. Así que por favor toma tu camino. Y por ser asunto de engaño y asunto de malas prácticas, no pudo ni pedir dinero, no pudo recobrar nada, porque él había cometido muchos, tal vez no eran delitos legales, pero muchas infracciones en contra de las políticas de la empresa, y le quitaron el trabajo. Pero sin embargo, yo pensaba, pasaron como 3 semanas en las que una vez por semana él llegó y llegaba, y yo sentía aquella opresión, sentía algo está pasando, algo está ocurriendo. Y yo veía a la otra persona caminar muy libre, muy tranquilo, y decía, pero este muy tranquilo camina, él viene molesto conmigo, algo estaba ocurriendo. Cuando yo veo la vida de David, me doy cuenta que el rey Saúl caminaba en su palacio todavía sintiéndose el rey. Y yo me imagino que todavía cantaba y sigo siendo el rey. Cantaba ahí sus canciones, cantaba sus cosas. Todavía mandaba a la gente, a los súbditos, a hacer lo que él quería y les decía, sigo siendo el rey, yo soy el rey. Pero en la mente y en el corazón de aquel que lo había puesto por rey, él ya no era rey. Yo me pregunto, ¿alguno de ustedes o alguno de nosotros alguna vez habremos caminado así? Creyendo que todavía somos y no somos. ¿Será? David está siendo ungido, y como Dios lo elige es tremendo, porque cuando Dios manda a Samuel, le dice, ve a la casa de Isaí y ahí te voy a mostrar quién va a ser el próximo rey. Y pasan todos los hijos de Isaí, los que Isaí pensó que podían ser los reyes, o uno de ellos va a ser, uno de mis hijos tiene que ser el rey. Bien parecidos, altos, tremendos, hombres de guerra, hombres que le servían, hombres que podían ir a la batalla. Y cada uno que pasaba, este tiene que ser, tiene su barba, tiene su cabello largo, este es. Y Jehová dijo, no, no es. Bueno, y pasó otro, este tiene que ser. Y Jehová dijo, no, tampoco es.
Al final pasaron todos y le dice: ¿ya no tienes más hijos? Bien, por ahí anda uno, dijo Isaí, uno que tal vez no es ni la misma mamá de estos. No tiene ni la misma mamá. Ay, ay, ay. Y este no creo que sea él. Porque este es como el que allá lo tengo cuidando ovejas. Alguien me dijo en cierta ocasión: ¿te gustó ser pastor? ¿Te gusta llevar el problema de los demás? Pastora Mayra, por eso es lindo este trabajo. Porque a veces el enemigo nos considera por allá como los de abajo, como los que no valemos nada. Y Dios está diciendo: no, para mí él es el escogido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto de veras le dan gloria a Dios? Y me doy cuenta entonces que David está tranquilo y llega. Yo me imagino que llegó David todo sucio, oliendo a campo, oliendo a cabra, bueno, oliendo a oveja, ¿verdad? Llegó y está cerca se pone frente a Saúl. Me imagino, trato de imaginarme esa escena donde donde Samuel está frente a él y le dice: yo te voy a ungir como rey. E imagínese usted a David viniendo de cuidar ovejas, y ahora le están diciendo que él va a ser el rey, y él sabe que tiene rey. Él dice: pero no, Saúl me llega por aquí, yo estoy por aquí, ¿cómo va a ser posible que yo sea el rey? Y luego hijo de Isaí. No, mi padre es un buen padre, conocido en la comarca, es un hombre de buen carácter, es un hombre de buen testimonio, pero definitivamente no un hombre real, no es de la familia real. Por eso es que usted y yo no éramos de la familia real. Pero la Biblia dice que Dios vino a los reales. Él vino al pueblo de Israel, vino a los suyos. Pero sucedió algo: los suyos no le quisieron recibir. Y como ellos le rechazaron, entonces Jesús volteó a ver al campo donde habían un montón de pastores de ovejas, y ese es usted y yo. Ahí estábamos en ese lugar. Entonces vino Dios y dijo: no, yo no quiero ver lo grande, yo no quiero ver todo esto. Voy a escoger a aquel que nadie quiere. Voy a escoger a aquel que huele a oveja. Aleluya. Y nos escogió. Allá está David, y Dios lo escoge. Y dice David: ¿y ahora cómo voy a hacer yo para matar a Saúl? Créame, porque en ese entonces había que matar para quitar el reinado. No era cosa de que o moría el rey y subía el hijo, o moría el rey y nombraban a otro, o el rey era muerto. Dios escogió a David. Cuando Samuel lo está viendo, le dice: Señor, pero ¿estás seguro? Yo imagino a Samuel diciendo: Señor, pero mira, vení para acá, Jehová. Espérame un ratito, solo voy a hablar con el Señor. Vení. Estoy parafraseando, ¿ok? Este es Edmer Guzmán, versión Edmer Guzmán. Señor, ¿estás seguro? Este está chiquito. Este no está como los otros. Este se ve que no tiene nada. Porque no, yo no le veo nada. Está guapo, porque la Biblia dice que era de hermoso parecer. Eso sí dice la Biblia. Está guapo, Señor, pero con ser guapo no va a defender al pueblo. Por eso yo sé que ustedes quisieran un pastor feo y tienen a uno guapo, gracias a Dios. Dígame amén. Solo mi esposa dijo amén. Y Dios le dice: ¿sabes cuál es el problema tuyo, Samuel? El problema tuyo es que tú te das cuenta de lo que pasa alrededor. El problema tuyo es que te das cuenta de las facciones físicas, te das cuenta de lo de afuera. Pero yo no veo lo de afuera, Samuel. Lo que yo estoy viendo es el corazón. Yo no miro una apariencia externa. ¿Alguien me está escuchando? Yo miro la realidad del interior del corazón de la persona. Por eso es que nosotros no podemos guiarnos porque venga alguien y nos venga diciendo que no sé, que es el pastor del Himalaya y que viene y que esto, y que digamos: wow, ese es el pastor porque es bien alto, es canche, tiene ojos verdes, no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de un hombre, ¿ok? Él sí, porque él esto, no, Dios no se fija en la apariencia. Aquel hombre es muy bendecido. A él sí lo ama Dios porque él tiene de todo y a mí me hace falta todo. No se puede, porque no siempre el que tiene la realeza y tiene las riquezas está escogido por Dios. ¿Me escuchó? No siempre el que tiene el poder en el momento y hace lo que quiere y otros hacen lo que él quiere está avalado por Dios. Puede haber alguien por allá que es no conocido por nadie,
pero muy conocido por Dios. Entonces esta elección que Dios hace a través de Samuel resaltó la importancia sobre a más de la experiencia, de la apariencia, del carácter y la obediencia de David. Dios miraba la obediencia de David. Dios miraba el coraje de David. Dios miraba el carácter de David. David había aprendido a tener todos esos problemas. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, era porque en aquellos entonces, debido a los tiempos, ellos debían de llevar sus rebaños de un lugar a otro, y había unos lugares que literalmente eran valles de sombra y de muerte, desfiladeros que una oveja podía caer. Por eso David decía y hablaba mucho sobre Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Jehová lo llevaba a él y lo llevaba a donde podría llevar a su rebaño, para que estuviera. Jehová es mi pastor, nada me faltará, para que él pensara, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, pero todo por amor a su nombre. ¿Ve la diferencia? Saúl decía, Jehová me escogió porque yo soy el más alto de todos. David decía, me va a llevar a lugares delicados donde tendré intimidad con él. Lo que dice allí, me hará recostar en pastos verdes, en lugares de descanso, arroyos de agua, y todo lo hace por amor a su nombre. Hablando de Jesús, por cierto. Cuando nosotros entendemos el ser como David, nos cambia la perspectiva de cómo servir y amar a Dios. David fue llevado de nuevo imagínense que después de que él es ungido como rey, él ya está caminando con la unción. ¿Qué prefiere usted? ¿Caminar con la unción o caminar con el rechazo de Dios? Saúl caminaba en el palacio, pero con el rechazo de Dios. Y David caminaba por los campos con la obediencia de Dios y la unción del Eterno. Tal fue el problema, tal fue la situación de David, escuche, que fue llevado a la corte del rey. Porque Saúl tenía un problema. No era la chiripiorca, no, era un demonio. Malos espíritus se introducían en su cuerpo. Después de ser el ungido de Dios, alguien, espero me esté escuchando, alguien me esté viendo y escuchando esto. No porque tengas un título o un lugar de poder, no quiere decir que el enemigo no vaya a venir y a introducirse en tu corazón, en tu mente y en tu alma si tú le das cabida. No sé si usted me entendió. Tuvimos que orar por alguna persona hace como unos 2 años, y era un pastor y no tenía sanidad, no sanaba. Resultó que el Señor a través de una profeta dijo, oren y libérenlo porque está endemoniado. ¿Cómo un pastor endemoniado? ¿Cómo? Como aquellos TikToks que usted ve. ¿Cómo? Pero sí, se oró por él, un siervo de Dios, hermano, que nadie creía que iba a poder orar por él. Llegó, oró por él y lo liberó. Estaba endemoniado. Allá estaba Saúl endemoniado. Tiene el poder, pero está endemoniado. Tiene las riquezas, pero está endemoniado. Tiene el poder de ejercer sobre todos a que le obedezcan, pero él es desobediente. Por eso es peligroso caer en una situación en donde desobedezcamos nosotros la voz de Dios. Aunque no me diga a mí, es peligroso. Entonces David fue llevado porque aquí está el rey, el hombre de poder y el hombre de riqueza y el hombre de realeza, y necesitó al pequeño David, al hombre de la unción. Yo quiero seguir siendo el hombre de la unción. Yo no sé si usted, yo quiero tener unción. La Biblia me dice que yo lo busco. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. David tuvo que ser llevado para tocar el arpa y calmar al rey endemoniado. Un espíritu maligno lo atormentaba.
se convirtió, pero después David se convierte en un guerrero valiente, en un guerrero de fama. Oiga, cuando usted tiene la unción del Padre, no necesita elevarse usted mismo ni promoverse a un nuevo lugar usted mismo. Dios lo promueve. Usted no me oyó. Dios lo promueve. Dios lo levanta, Dios lo sube de nivel, Dios le cambia el nombre, Dios le cambia la posición, Dios le cambia todo, Dios le da hasta riquezas. Pero David llegó a la corte y tocaba. ¿Se imagina David tocando el arpa? Y no solo eso, cuando estaba tocando el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl era tan fuerte que Saúl agarraba su lanza y se la tiraba a David. Y David se tenía que hacer los quites. David tenía que salvarse. Y tocaba mejor el arpa. Y al tocar el arpa, el espíritu simplemente se calmaba. Me pregunto, ¿cuántos calmados habrán en la iglesia? No liberados, calmados. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Pero David ahora viene y su padre le dice: ve a dejar. Estoy hablando del proceso de David. Vea cómo es eso. Está golpeado, huele a oveja, huele a campo. Le dicen que es rey. Tiene que ir ahora a la corte. Ahora tiene que estar, lo están tratando de matar. ¿Quién se quiere quedar a tocarle el arpa a alguien que lo quiere matar? No, hermano, alguien a mí me dice: te voy a matar, ya no lo vuelvo a ver. Te voy a matar. Si me alcanzas, me matas. Pero David no, seguía tocando el arpa. ¿Sabe qué tiene que hacer usted cuando el enemigo le tira las lanzas? Usted no cree. Yo le estoy hablando del proceso de David. Le estoy hablando de un proceso divino que pasó el rey David. ¿Qué clase de Dios tuvo David entonces? Lo elige como rey y lo pone a que el rey actual lo mate. Es un proceso divino. Dios confiaba en David. Dios sabía que si David lo habían puesto a tocar el arpa, él iba a tocar el arpa. Y al tocar David el arpa, el espíritu maligno se tranquilizaba. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué arpa toca? Cuando usted viene a la casa de Dios, eleva su voz al cielo, palmea, alaba a Dios con todo su corazón. Cuando dicen: hermano, vamos a leer la palabra, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. O está como el rey Saúl, que dice a mí: aquí se ponen de pie cuando yo entre, pero yo no me le pongo de pie a nadie. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Claro, los domingos nunca cabe todas las personas en la iglesia, ¿verdad que no? No caben, no hay lugares. Pero los jueves son los momentos de oración. Los jueves es cuando toda la iglesia debería venir, aunque no vinieran el domingo. ¿Por qué? Porque el jueves es cuando estamos orando. El jueves es cuando estamos guerreando. El jueves es cuando estamos. Yo quisiera ver personas que digan: pastora, deme el micrófono, me toca a mí, démelo, yo quiero estar ahí, quiero tocar el arpa. Tú tocas el arpa cuando adoras. Tú tocas el arpa cuando oras. Tú tocas el arpa cuando cantas. Tú tocas el arpa cuando obedeces. Tú tocas el arpa cuando dices: aquí estoy, Señor. David no tenía a nadie que lo ayudara cuando iba a matar leones. Iba solo. Iba solo. ¿Quién va a ir con usted, hermano? Nadie. Y solo va a ir ahí. ¿Sí? Es que no voy solo. Me acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta imagen me encantó. Si usted la puede ver, Goliat estaba grande, David estaba pequeño, pero el que estaba en el proceso de David era mucho más grande. El que tenía el control era mucho más grande. Ahora vea, David está ahí frente a Goliat y Dios lo convierte en guerrero. Llevaba queso, pan, unas shecas llevaba ahí para los hermanos. Y esos hermanos le dicen: ¿ustedes qué? ¿Qué venís a hacer aquí vos? Sos metido. Pero es que sos metido. Has de ser de Guatemala. Le dijo: sos metido y medio. Y David dijo: yo solo vine a traer el pan. Yo vine aquí a traer lo que mi papá me dijo que lo trajera. Pero estoy viendo que ustedes, ¿para qué? Ustedes no sirven.
Ya viste, por eso te tiene mi papá cuidando las ovejas, porque sos brincón, David. No, oiga lo que dice David: yo no soy brincón, yo no soy desobediente, yo soy hijo de Dios. Y este incircunciso no puede estar retando al ejército de Jehová. Este hijo del diablo no puede estarle diciendo eso a los hijos de Dios. Y ustedes son unos dormidos, de balde se llaman soldados. A ver, yo lo voy a matar. Y va donde Saúl, y Saúl, estamos en el proceso. Vea dónde va ahorita David. Era pastor de ovejas, lo nombraron rey, pero anda huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar, y ahora David está a punto de guerrear. Y llega con Saúl y le dice: pero ¿tú quién eres? Desconocido en lo real. ¿Se recuerdan cuando pasó el asunto del COVID acá en Guate? Nos querían cerrar la tienda, la iglesia, la tienda también nos querían cerrar. Y mi esposa: no vamos a cerrar, ni vamos a cerrar la iglesia. Llamé a un pastor y le dije: apóstol, vamos a ponerlo de pie y vamos a ir. Y fuimos todos. Y aquí, mi hermano, todavía estaba la puerta allí en ese lugar. Ahí, todavía Dios no nos había dado el anexo. Solo estábamos ahí. Y aquí en esta esquina, recuerdo que hablé como con unos 8 pastores, todos amigos, y les dije: ¿saben qué? Esto es un Goliat, pero nosotros somos el David. Recuerdo aún esas palabras. Y ese día nos fuimos al Congreso a buscar, no sabíamos ni a quién, y encontramos ahí un partido político que nos apoyó, y no sabíamos que ese mismo rato nos iban a poner frente a las cámaras de televisión de todo el mundo, no, las cámaras de Guate. Pero esa acción no permitió que nos cerraran la iglesia. ¿Ustedes se recuerdan? No cerramos. Ustedes venían, adorábamos aquí a Dios. Y claro, las grandes organizaciones de Guatemala, cuando oyeron eso, nos desconocieron. No sabemos quiénes son esos pastores, decían. Saber quiénes son. Y ahí estaban amigos nuestros, conocidos nuestros. Y decía yo: pero ¿cómo este no me va a conocer? Sí. Bueno, y Dios nos hizo y nos dio la victoria. Nos dio la victoria. David se pone contra el gigante y lo ve y dice: no, este está grandote. Pero ¿sabe qué le preocupó a David? No le preocupó un solo gigante, sino que dijo: a mí lo que me preocupa es que este tiene 4 hermanos, son 5 los ingratos. Y se fue al riachuelo y dijo: pero no me voy a dejar, más grande es el que está conmigo. Y por eso recogió 5 piedras del arroyo. Digo: me voy a dar una para cada uno. Y las metió en su morralito. Por eso cuando viene palabra de Dios a su vida, no venga a dormirse, venga a agarrar la piedra y métasela al morral. ¿Alguien me está escuchando? No, métala. Y él las metió, se las puso en el morral y dijo: yo voy a ir. Y agarró la primera, y aquel se le... ¿Y por qué me mandan a esta gente? Pero antes de eso llegó con Saúl, y Saúl le puso su propia vestidura. Y David tratando de caminar, y no, dijo: yo no puedo con esto. ¿Sabe por qué? Porque hay coberturas con las que no podemos trabajar. Hay coberturas que son buenas. Era la del rey. Me imagino que brillaba, y la espada. El domingo véngase que vamos a hablar sobre cómo se forja una espada y qué hace en nosotros, aquellos que estamos siendo forjados como espadas. Y dijo: me lo quito, me voy con mi morralito y me voy con cómo estoy vestido. Y usted sabe la historia. Agarró su onda y dijo: tú vienes a mí, hasta montonero eres, Goliat. Tenés a tus 4 hermanos gigantes allá atrás y todavía venís con escudero. O sea, venís 2 contra mí solo, no importa, vénganse. Pero yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a cortar la cabeza y te voy a hacer pedazos, y tu carne la voy a dar a las aves del campo. Disparó, soltó su piedra. Esa piedra se encajó en la frente del gigante y cayó a tierra. Cuando cayó a tierra, todavía no estaba muerto. Fue y dice que David agarró la misma espada de Goliat y con esa misma espada lo mató. Y David se convirtió ahora en un guerrero famoso en Israel, en manos de
y le llevó la cabeza a Saúl y le dijo: aquí está la cabeza de tu enemigo. Humilde, tranquilo. Y a pesar de haber sido de vencer al gigante, a pesar de las victorias que tuvo, a pesar de calmar la ira del rey, Saúl lo seguía persiguiendo. Hubieron varias veces que Saúl quiso matarlo. David pasó años huyendo. ¿Cuántos años? Diga conmigo, años. ¿Cuánto tiempo? De nuevo, ¿cuántos tiempo? Huyendo, viviendo como un fugitivo, enfrentando constantes peligros antes de finalmente ser reconocido como rey. Y aún le viene una prueba más. El ejército de Saúl se cansó en una tarde. Se metieron a una cueva a dormir. Y adivine quién estaba en la cueva. Ahí estaba David. Y David ve a Saúl. Y Saúl es así. Y los soldados de Saúl, los guardaespaldas, están durmiendo. Y David está con su espada y lo ve y camina hacia atrás. Le hace seña a los demás: vámonos de aquí. Aquí está el rey. Imagínense eso. Hermano, uno de nosotros hubiera dicho: Caibil, siempre Caibil, y ¡guas! Le volamos la cabeza al rey. ¿Sí o no? Pero se queda bien, está con el arma y camina. Y uno de sus hombres le dice: rey, le dice, perdón, David, Dios te ha entregado a Saúl en tus manos. Oiga cómo le va a hablar Satanás. Van a llegar por ahí y le van a decir: oye, pero si tú ya puedes predicar, abre tu iglesia. Deja ese lugar. Vete a las Filipinas a predicar. Vete, haz esto. Dios te lo está poniendo. Hay que tener cuidado de lo que Satanás dice y tener cuidado cuando Satanás usa la palabra Dios, porque normalmente lo usa para desprestigiarlo o para engañarlo a usted. Y David queda viendo, pero David no escucha ni aquí ni acá. David, su comunicación siempre fue vertical hacia Dios. Y ha de haber pensado en su corazón: Dios no me lo ha puesto aquí porque no me ha dicho que lo mate. Él no hubiera tenido problema en matar a Saúl si lo estaba siguiendo. Y en tiempos de guerra, David sabía que no era pecado matar, porque es guerra. Él tenía sangre en sus manos ya. Por cierto, cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo: no, David, no lo vas a construir tú porque tus manos tienen sangre. Has matado a muchos, pero le voy a dar el privilegio a tu hijo Salomón a que me construya el templo. Eso es después. Y David dice: me libre Jehová de poner mis manos sobre el ungido de Dios. Te pregunto, ¿tenía ocasión él para poderlo matar? Estamos en guerra, escuche. ¿Le hubiera dicho a alguien: ¿por qué lo hiciste, David? ¿Porque lo matara? No. Estoy seguro que su ejército, los hombres que caminaban con David, que por cierto habían sido de lo peor, habían borrachos, ladrones, mentirosos, farsantes, de todo, pero se habían convertido a Jehová en el ministerio de David. Estoy seguro que más de alguno de ellos dijo: no entiendo por qué David no lo mató, si ahí estaba. Durante ese tiempo, David aprendió a depender completamente de Dios. Por eso en el Salmo 91, como dice el Salmo 91, usted lo sabe: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso también escribió el 42 cuando él dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y decía: mi alma tiene sed
del Dios vivo. ¿Cuándo tendré la oportunidad de estar los jueves en la iglesia y presentarme en oración, en intercesión? Ahí le di a Edmer Guzmán la traducción de nuevo. David durante ese tiempo aprendió a depender de él. Desarrolló tremendas habilidades de liderazgo. Oiga, hermano, le voy a decir algo. La mejor manera de ser un líder y aprender a ser líder es estando aquí los jueves buscando de Dios. Esa es la mejor manera. Me llamó una persona y me dijo algo. Tuve un sueño, me dijo los números que soñó, 2 números que soñó, y en su tiempo se lo revelaremos. Y cuando empecé a estudiar dije, wow, Dios le está dando una oportunidad increíble. ¿Y sabe qué quería Dios? Un poquito más de sacrificio. ¿Y sabe qué es? Estar aquí. Y muchas veces a esta pareja Dios no le, es muy posible que el que predique no le va a traer la respuesta, pero lo van a encontrar aquí en el altar de la oración. Porque el altar es como el estanque de Siloé, donde los ángeles bajan, donde los ángeles traen respuestas, donde los ángeles traen maravillas, donde los ángeles traen y dicen: aquí estoy a responderte lo que has estado pidiendo. Pero en casa no lo vas a conseguir. Pastor, yo oro en casa. No, pues sí, tienes que orar en casa. A puro tubo, tienes que orar en casa. Oro en mi trabajo. Pues claro que oras en tu trabajo, pero recibes de Dios en el altar. Pastor, yo tengo altar en mi casa. Qué bueno. Ahí es donde fortificas tu ministerio, donde fortificas a tu familia. Pero aquí es donde recibe la revelación del Padre. Por eso fue que Ana dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. En otras palabras, este pueblo de Israel necesita a alguien que esté conectado contigo, que trabaje en el altar. Samuel era el encargado de mantener la lámpara encendida. ¿Sabe cuál es eso? Mantener la oración en la iglesia 24 horas al día. Este ejemplo a mí me enseña que el tiempo de espera de Dios y las pruebas son parte del proceso en donde Dios nos prepara. Ya no voy a la iglesia porque me miraron mal. Ay, Dios, pero nadie te ha tirado una lanza todavía, ni piedras te tiran. Pero ya no vienes a la iglesia. No voy a la iglesia porque no me toman en cuenta. David le rompió la cabeza, le cortó la cabeza a Goliat y no lo tomaron en cuenta. No voy a la iglesia porque todos me odian, hablan mal de mí. Bueno, David, estamos hablando de David y estamos hablando de que Dios estará contigo en tu proceso siempre. Le hicieron una canción: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Hasta en rap la sacaron. Saúl mató a sus miles y Saúl. Ahí andaban el pueblo de Israel. Y David le hacía y Saúl enojado. Pero David estaba en el proceso. ¿Sabe qué es lo triste, hermanos? Y tenemos que tener cuidado que Dios no nos use a nosotros como Saúles para el proceso de algunos Davides. Está mal dicho. Yo sé que me van a criticar los teólogos en el internet. Sé que está mal dicha la palabra Saúles y Davides. Lo sé, pero no me importa. Para que me entienda. Y Dios tiene Davides, o tiene sus David, si lo quiere correcto. Dios tiene a sus David en todas congregaciones, en todos los lugares, porque Dios está buscando que en todo lugar se le alabe en espíritu y en verdad, porque esos adoradores busca al Padre que le adoren. Solo termino ya. David es una de las figuras más destacadas de la Biblia. Si algún día Dios me preguntara el espíritu de quién te gustaría tener o a quién te gustaría parecer, te doy a 2 personajes. Yo tengo mis 2. Yo le diría, me gusta el de Pedro, pero más me gusta el de Pablo. Así que entre Pedro y Pablo me quedo con Pablo. Pero el Antiguo Testamento, David. ¿Sabe por qué? En su proceso, cuando él llega y está como rey, también tuvo su problema porque se descuidó. David fue ungido como rey. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Usted que es teólogo y me critica todo el tiempo. 8. ¿Ah? 8 hijos tenía Isaí.
Y el octavo, el que nadie quería, era el nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Pero Dios lo escogió. Y aunque era un simple pastor, Dios lo eligió para ser rey de Israel. Y fue ungido aún cuando el rey Saúl todavía estaba. Tuvo su victoria sobre Goliat. Fue odiado y perseguido por Saúl. Mire, a David no solo lo persiguió Saúl así por así, es que me lo tengo que voltear, no, lo odiaba. Y cuando David tuvo el infortunio de cometer pecado, encontró misericordia en el corazón de Dios. Es que sabe hermano y hermana, sabe que a los que pecan o pecamos en algún momento, escucha bien esto, los que pecamos en algún momento, ¿sabe qué nos lleva a la misericordia de Dios y a la restauración? Los momentos que pasamos sirviéndole a Él. O sea, muchos dicen: Señor, yo te doy mis diezmos. Pues claro, que tus diezmos es tu parte de lo que Él ya te dio. Si no se los das, te convertiste en ladrón. No lo digo yo y no lo necesito, lo dice la palabra y tú sí lo necesitas. Así de fácil. Pero doy mis ofrendas. Sí, pero es que tus ofrendas se va a acordar Dios cuando estés enfermo, te va a sanar para que no pagues el montón de dinero con el doctor. Pero el servicio, ay, es otro rollo, José. El servicio, cuando tú estás sirviendo y sirves a Dios, oras a Dios. Por eso yo quisiera que toda la iglesia estuviera aquí todos los jueves, porque yo no quiero que me llamen cada vez y me digan: ore por mi pastor porque estoy enfermo. Tú podrías orar y decirle a Dios y tener la claridad de conocerlo a Dios así de cerca. David tuvo el problema, cometió graves pecados, su adulterio con Betsabé y el asesinato de Betsabé, del esposo de Betsabé, fue tremendo. Pero dice que Jehová tuvo misericordia de él y mandó al profeta. Oiga, hermano, qué lindo es Dios. A veces Dios le manda al pastor a usted a su casa, o le manda el pastor a su caso o a su casa, más bien a su caso. Y usted se enoja: más bien, pastor, ¿qué le importa? Puedo vivir mi vida como yo quiera. ¿Y él qué? ¿El qué? ¿Acaso él no peca? ¿Acaso él no es humano? ¿Acaso no tiene hijos? Que se cuide, que algún día sus hijos lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué ser así cuando Dios está queriéndote bendecir? Pastor, ¿cómo así bendecir? Es que el que Dios te ofrezca el perdón y restauración es bendición para ti, porque el que te lo niegue es maldición. Hermanos, yo quiero estar en la capacidad de llegar delante de Dios y decirle: Señor, acuérdate de todas las veces que he predicado. Pastora Mayra, usted verá cómo Dios le va a responder de acuerdo por todas esas veces que cara le hace la gente cada vez que usted predica acá, y puede sentir que hay uno que solo está, pero ese momento de cruzarlo, sobreponerse y predicar, un día estará de usted diciéndole a Dios: hoy quiero un favor de ti. Por aquello que pasé, hoy quiero un favor. Aleluya. Por eso cuando usted le diga: hermano fulano, hermana, le toca predicar, ay Dios mío, porque le están dando el favor de hacer algo que en el tiempo preciso puede traer perdón y restauración a su vida. Esto no es una herejía, es la palabra de Dios. Cuando fue confrontado, pero ¿sabe por qué? Porque el que sirve en el altar entiende cuando ha cometido un pecado, pero el que no le gusta servir en el altar, se le suben los humos, se le sube el jutiapa, se le sube el ciela, se le sube el petén, el jalapa, no sé, usted póngale el nombre, el mazatenango, se le sube el mazate, se le sube el amatillo, se le sube a la pastora, el amatillo. ¿Me está escuchando? Pero cuando sirves, se te sube la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aprendes y te humillas. Llegó el profeta Natán a confrontar a David, y ¿sabe qué hizo David? Inmediata y sinceramente se arrepintió y cayó en cilicio
en silicio. Y tuvo que pagar porque el hijo que tanto amaba, el hijo de la mujer que ahora ama, Dios se lo llevó. Pero mire qué tan tremendo es esto. Que obviamente el que está contra Dios, el ateo y todos ellos dirán: esas son cosas que no. Pero mire, el segundo hijo que Dios le da a Betsabé, y a él resultó ser el hombre más sabio que ha existido en el mundo entero. Entonces tus procesos que estés pasando, aunque los procesos sean por algo malo que hayas cometido, espérate a la segunda vuelta. Tal vez en la primera Dios te dijo: ¡guas! Si te quitó lo que tenías y dijiste: pero si esto era lo que yo quería, esta era el hombre de mis sueños, pero habías pecado. Alguien me tiene que estar escuchando hoy. Tranquila, esta era la mujer de mis sueños, pero habías pecado. Y Dios dijo: ¡guas! Espérate, que viene la segunda oportunidad cuando le eres fiel a Dios. Porque entonces Dios dice: ahora te voy a hacer feliz, te voy a dar un hijo que sí me construirá templo. Eso quiere decir que cuando tú te pongas bien con Dios, tus hijos serán templo y morada del Espíritu Santo. Pero tienes que pasar tus procesos. Y luego David dejó un legado increíble. David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Al pastor Elmer Guzmán no le importa el dinero, ni las riquezas, ni nada de eso. ¿Sabe qué me interesa? Ni siquiera que cuando muera esté aquí chillando todo, como lo quería, y ni una coca me trae. No. Yo quiero que usted esté aquí, que usted voltee a ver a su hijo y diga, o a su hija, y diga: mi hija fue impactada por la vida del pastor y ahora ella es templo y morada del Espíritu Santo. Eso hará bendición en el recuerdo del pastor Guzmán. Porque yo no me voy a acordar. Ay Dios, ¿usted cree que me voy a acordar de usted? Triste su caso. Yo voy a estar con el Señor gozándome. Que acuérdese el hermano fulano ahí, que ve que yo ya estoy contigo, papá. Por eso es que les digo de nuevo: a mí no me da miedo la muerte. La muerte es únicamente el vehículo que me lleva al pase eterno para estar con mi Dios. A mí me va a encantar morir. Ese proceso lo quiero vivir, pero así a todo color. Es más, si puedo, les prometo que lo voy a hacer así, miren, en vivo. Ay, me estoy, chao, me muero, adiós, chao, chao. Así lo quiero hacer. Dios está en control de tu proceso. ¿Estaba Dios en control del proceso de David? Al final David llegó a ser el rey de Israel. Danza, danza. Oiga lo que dice Jeremías 29:11. Ya voy terminando por la canción, mijo, en un ratito. ¿La tienen lista? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Jeremías 29:11. Y oiga, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ronald, dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios. No, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, pero lo estoy aplicando a un amigo. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que esperas. Este versículo obviamente fue dado al pueblo de Israel mientras estaban en cautiverio en Babilonia, imagínense. Pero Dios les estaba asegurando que a pesar de lo que estaban pasando, a pesar de lo difícil que ellos estaban viviendo, Él tenía planes. ¿Alguien me escuchó? Él tenía planes. Entonces no te preocupes si estás en algún cautiverio hoy. Pastor, pero ¿cómo es eso? Vaya a preguntarle al pueblo de Israel. Vea cómo está hoy Israel. Israel está en problemas hoy, pero óigalo lo que ellos dicen: confiamos en Jehová. Hablaba con mi esposa y me decía: ¿y será que Dios no va a castigar a Israel? No, es que es el pueblo escogido de Dios, esa la tienen tranquilo. Lo triste de ellos es no haber aceptado a Jesús. Y lo bueno estaba en el plan de Dios que no lo aceptaran, porque por eso usted y yo estamos hoy aquí con derecho de ser hijos de Dios. Por eso hay que orar por Israel. Dios nos recuerda que Él tiene un plan perfecto para ti y para mí, incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles. Los pensamientos de Dios para nosotros son de paz
de bienestar, pastora Telma, de paz y bienestar. Él está trabajando para nuestro bien. ¿Me están oyendo los jovencitos? Él está trabajando para tu bien, pero tienes que serle fiel a Él. El que le es fiel a Dios, Dios le paga bien. Y el que le es fiel a Satanás, Satanás le paga mal. Usted decide cuál es su pago o de quién quiere recibir pago. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La vida de David y las promesas de Jeremías se enfrascaron en un ejemplo claro para David, pero lo dejó como testimonio escrito para que tú y yo también lo podamos gozar.